¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video vamos a hablar de algunas recomendaciones a la hora de redactar un reporte de investigación. Entonces, los reportes de investigación requieren de escribir, revisar lo escrito una y otra vez y editar, basándonos en nuestra propia crítica y los comentarios de los demás, hasta que estemos satisfechos con la claridad de nuestras explicaciones y narrativa. Entonces, muy importante aquí no se vayan cuando estén haciendo su reporte, cuando estén haciendo su proyecto, no se vayan a frustrar. Hay que escribir, revisar, editar muchas veces. Y esto basado en lo que nosotros estemos leyendo, escribimos, lo leemos, lo revisamos y también en este caso con la información que les va a estar dando sus tutores, la retroalimentación que les van a estar dando sus tutores. Hasta que esto se repite, hasta que estemos satisfechos con la claridad y la narrativa. Entonces, esto es con el fin de ser claros, claridad, hasta que esté claro y que esté escrito de forma que se entienda, que la narrativa se pueda seguir, etc. Y aquellos documentos que se revisan cuidadosamente varias veces por el propio autor y por otras personas tienen mayor probabilidad de resultar comprensibles, de resultar precisos y concisos y de que se apeguen a las reglas de publicación. Entonces, es muy importante estar, conforme vamos escribiendo, seguir revisando, seguir leyendo lo que escribimos, buscar dónde nos equivocamos, ver si se entiende o no. Si no se entiende, hay que editarlo y escribirlo de una forma que se entienda. Entonces, esto es un proceso que, pues, es tardado, requiere de mucha paciencia y, pues, también requiere de autocrítica. Y el fin de todo esto es que al final nuestro reporte sea claro, que sea entendible, que la demás gente nos entienda lo que estamos queriendo explicar. Eso es lo más importante, que la demás gente nos entienda lo que queremos explicar. Porque si no, ¿qué caso tiene hacer una explicación que hacer una investigación que las demás personas no van a entender? Muy importante que los resultados que obtengamos los podamos explicar de forma clara para que las demás personas lo puedan entender y pues puedan ver nuestro punto de vista, puedan ver los resultados que obtuvimos y puedan entender lo que queremos decir. Muy importante todo eso. Entonces, en base a eso, pues vamos a hacer mención de algunas recomendaciones, a la hora de la redacción del informe de investigación, a la hora de redactar su proyecto de investigación. Entonces, bueno, vamos a ver algunas de estas recomendaciones que les ayudarán a que su trabajo sea más claro, que les ayudará a seguir un proceso más simple y finalmente eso, que la investigación esté presentada de forma clara al final del día. Entonces, primer consejo es trabajar siguiendo un boceto, hacer un boceto y seguirlo, hacer un boceto y seguirlo. Es decir, muchas veces puede ser como en forma de índice. Empezamos con un tema principal y ese tema principal lo subdividimos en las ideas siguientes que queremos hacer. Luego tenemos otro tema principal, ese lo subdividimos en esas ideas que queremos tratar. Una vez que tenemos un bosquejo, pues sí podemos empezar a escribir específicamente lo que viene en cada uno de esos subtemas. Entonces, es útil hacer un boceto o bosquejo de forma general de lo que queremos hablar en nuestra investigación y en base a eso, pues tenemos una idea de cómo seguirlo. Y posteriormente ya explicar de forma específica cada uno de esos subtemas. Otro consejo es que al redactar un apartado hay que tener en cuenta los demás apartados. O sea, siempre tener en cuenta los demás apartados o secciones. Recordar lo que ya escribimos, tener previsto lo que queremos escribir después. Por eso es útil tener un bosquejo
porque nos permite tener en cuenta, por ejemplo, cuando estamos escribiendo el tema 1.1, nos permite tener en cuenta qué es lo que va a seguir y entonces podemos ligar el final de nuestro apartado 1.1, como ya sabemos que sigue, lo podemos ligar con el que sigue. De la misma forma, si estamos ya, por ejemplo, acá hablando de los resultados o de las discusiones, hay que tener en cuenta lo que ya dijimos anteriormente para poder explicar nuestros resultados, poder hablar de nuestras discusiones en función de lo que ya está escrito. No vamos a mencionar aquí en un tema final cosas que no hemos explicado anteriormente. Entonces, muy importante tener en cuenta en mente los demás apartados cuando estamos escribiendo uno de ellos. Siguiente recomendación, al redactar, mezcle adecuadamente los tiempos. Es decir, por ejemplo, algunos ejemplos de esto es el autor señala que, etcétera, etcétera. El instrumento utilizado fue, esta investigación difiere de otras en, la hipótesis nula se acepta, los resultados son consistentes con, la muestra fue esto, se midió esto. Entonces, redactar, al redactar, mezcle adecuadamente los tiempos. Y me refiero a esos ejemplos que les acabo de mencionar. Algo muy importante es eliminar términos ambiguos, redundantes o innecesarios. Eliminar términos ambiguos, redundantes e innecesarios. Como ya dijimos, queremos que sea lo más claro posible. Para eso hay que eliminar términos ambiguos, hay que evitar ser demasiado redundantes y hay que quitar términos que sean innecesarios. No hay que mencionar cosas de las que no vamos a hablar más adelante. Sí, por ejemplo, si nuestra investigación es sobre el cáncer, no tiene sentido hablar, por ejemplo, aquí adentro sobre los tiburones. Bueno, es un ejemplo muy burdo, pues, pero si no hay que hablar de cosas que no vamos a utilizar posteriormente en nuestra investigación. Hay que eliminar términos innecesarios. Solo hay que hablar de lo que queremos durante nuestra investigación. Ok, bueno, más recomendaciones. Muy importante, buscar sinónimos para no duplicar palabras en una misma oración o párrafo. Usar sinónimos. Para no repetir palabras en un mismo párrafo u oración, en oraciones o párrafos. Entonces es muy importante eso, que se fijen que no estén repitiendo palabras de forma muy seguida. Otra cosa muy importante, comience cada capítulo de la tesis o parte del documento con un párrafo introductorio. Es decir, cada sección, comenzarla con un párrafo introductorio. Esto ayuda a que la narrativa sea mejor, a que haya una fluidez en el texto y que no se sienta que en cada cambio de sección hay un golpe de cambio de tema, sino que cada sección comenzarla con un párrafo introductorio. Y a veces también es útil señalar la estructura, es decir, cómo está compuesta esa sección. Eso no siempre se hace, a veces sí, a veces no, pero también ayuda dar en esta sección introductoria, en este párrafo introductorio para cada sección, hablar cómo va a estar estructurada dicha sección.
Entonces, es importante eso. Un pequeño párrafo introductorio al inicio de cada nueva sección. Otra cosa muy importante es al final de cada párrafo que llevemos o de cada oración, escribir otras oraciones o párrafos de transición para señalar lo que